Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Quiero compartir con ustedes este día una palabra que le he llamado, quiero darle continuidad realmente, darle continuidad a lo que pudimos empezar a estudiar el domingo, saliendo de la tierra de Nod, y voy a seguir con dejando el camino de Caín. Dejando el camino de Caín. Así que atento a lo que vamos a ir aprendiendo. Dice el libro de Judas, capítulo 1, verso 11, «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción o en la rebelión de Coré». Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por esta bendición y porque me permites, Señor, hablarle a tus hijos. Una vez más te suplico, Señor, me des lengua de discípulo para sostener con una palabra a todo el que lo necesita. Señor, una vez más te suplico, me auxilies, Señor, que estas palabras puedan ser de edificación y de bendición para tu pueblo. Que podamos, Señor, recibir la instrucción y poder, Señor, ser equipados, guiados e instruidos, lo que tú tienes preparado para nosotros. A ti, Señor, damos honor y gloria en el nombre poderoso de Cristo, nuestro bendito llamado Salvador. Amén y amén. Bien, quiero recordarles también que los días martes y jueves, en hora 23, estoy hablando de escatología, estamos hablando de escatología y estoy compartiendo con ustedes en los días martes y jueves, por las noches a la hora 23. Esto es por radio, por televisión y por YouTube también, y por Facebook, realmente por todo, ¿verdad? Pero a la hora 23. Es un programa de radio que hacemos y estoy hablando, ¿verdad?, de escatología. Así que te invito, si el Señor nos permite, el día de mañana, tratar de terminar, ¿verdad?, lo que es la estatua, el sueño de Nabucodonosor y cómo se aplica para este tiempo. Bien. Cuando miramos en la palabra del Señor, a ver si me pone otra vez la diapositiva, Judas 1.11 dice, ay de ellos, ¿por qué? Ay, y el ay es una señal de juicio. Cuando aparece la palabra ay, en la Biblia es un juicio. Ay, ¿a quién? Para aquellos que han seguido, ¿qué cosa? El camino de Caín. El camino de Caín. Se lanzaron por el lucro y el error de Balaam, ese es otro camino, y perecieron en la contradicción de Coré, que es la rebelión. Entonces, estas tres nos señalan, ¿verdad?, que son caminos. La palabra del Señor nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es de dónde el Señor nos está sacando y cómo era el camino. Cuando miramos esta palabra, ¿verdad?, y vamos un poquito y avanzamos, tenemos que ver cómo era el camino de esos días, cómo era el camino de aquel tiempo en el cual, ¿verdad?, el hombre prediluviano, antes del diluvio, cómo eran esos días, cómo eran los días desde Adán hasta Noé. Entonces, ¿cómo eran esos días? Y dice, y miró Dios la tierra, Génesis 6:12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Y es lo que yo he puesto aquí, estaba corrompida. Una de las señales que nosotros vamos a tener para la venida del Señor, recuerde que la Biblia dice que será como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Había corrupción. Había corrupción.
Dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, si nosotros miramos y empezamos a ver cómo va a ser, cómo será, y lo aplicamos a nuestra vida, vemos que para salir, recuerde que Noé, cuando hablamos de Noé, hablamos de una puerta de escape. Hablamos de una puerta de escape en la cual Dios le da al hombre para poder salir de la tribulación que va a acontecer. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Prepara un arca. ¿Quién es nuestra arca? Cristo. Cristo es nuestra arca. ¿Cómo va a estar la tierra en los días que el arca sea, verdad, que vengan los días, verdad, de la destrucción? ¿Cómo va a ser? Los días, hermano amado, toda carne se habrá corrompido. Toda carne se habrá corrompido. Y será, ¿verdad?, como en los días de Noé. Y dice que miró Dios la tierra. ¿Cómo miró la tierra? ¿Cómo estaba ese camino? Hermano amado, era un camino de corrupción. Entonces, una de las cosas que yo quiero dejar en tu corazón hoy es, sal de ese camino. Si ese fuera el mensaje, ya sería hermoso. Si con eso que cerráramos con lo que te estoy diciendo, quedaría yo satisfecho. Recuerda, en los últimos tiempos, en el tiempo final, dice la palabra del Señor, será como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? La tierra estaba corrompida, había corrupción. Toda carne había corrompido su camino, su caminar sobre la tierra. Y aquí, otra cosa importante, toda carne. Es decir, iba a haber una corrupción en la carne. Iba a haber una corrupción como en los días de Lot, también que dice, así serán los días de la venida del Señor, como los días de Noé y como los días de Lot. En los días de Noé salió el arca, ¿verdad? Y salvó a toda la familia. En los días de Lot, lamentablemente, no se pudo salvar a toda la familia. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de saber que en el tiempo que estamos viviendo, una señal es la corrupción, otra señal la carne. Mancillan su carne. Hermano amado, destruyen lo original de su carne. ¿Ok? Ahora, avancemos. Para decir corrupción, una de las palabras para decir corrupción es sahat. Sahat. Esta palabra que significa decadencia o decaer, significa arruinar, literal o figurativamente es corromper o corrupción. De manera que tenemos decadencia, ruina, corrupción, corromper, destruir. Habían varios otros sinónimos, pero yo quise poner que son los que quiero enfocarme en esta noche. Ahora, Ezequiel capítulo 28, verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Usted ya sabe de quién estoy hablando. Se corrompió tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste, atento aquí, corrompiste tu sabiduría. Quedó mal aquí. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿De qué camino nosotros tenemos que apartarnos? Mire, una de las cosas a las cuales yo le tengo temor, respeto, es al éxito. Y la Biblia dice que ninguno debe tener mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Y no solamente desde mi perspectiva, sino también de la perspectiva suya. Soy un convencido de que Dios nos ha ayudado. No soy un mal agradecido. No tengo en mi boca, ¿verdad?, de decir, bueno, pero queremos ir por más. Yo creo que Dios nos ha dado mucho, más de lo que merecemos. Nos ha ayudado de una manera impresionante. Nos ha permitido llegar a miles de personas y llevar un mensaje cada día. Me ha dado el privilegio de estar con ustedes cada día, de poder
orar, de poder instruir, de poder enseñar, de poder corregir, de poder animar, de poder consolar, de orar por los enfermos, de orar por los que están en cautividad, de traer una palabra de consuelo, de consejería, de poder ayudar, de poder llegar no solamente con la palabra, sino también con lo tangible, de poder instruir a todo aquello que lo necesita. Y es una tremenda bendición. Pero yo sé quién soy. Y yo conozco mis pies de barro. Y yo sé que no es sino la misericordia del Señor. Y que la iglesia somos lo que somos por la pura gracia del Señor. Que si algo he ganado, que si algún reconocimiento puedo tener, lo podamos llevar delante del Señor. Yo le digo a mis hijos, todo lo que hay, todo hasta el último clavo, es por la pura misericordia del Señor. Cuando de repente voy con Josuecito, mi hijo menor, y caminamos por distintos lugares, cuando voy con David, con Felipe, con Billy, con Claudita, a cualquiera de mis hijos, y le digo, todo lo que tú ves es por la gracia del Señor. Todo lo que tú puedas percibir es por la gracia del Señor. Y trato de guardar mi corazón. Y sé quién soy, sé quién es Billy Bunster. Y por lo mismo guardo mi corazón. El primer mensaje, yo creo que no fue al azar, el primer mensaje que el Señor me dio a predicar en la iglesia, porque ya había predicado en la calle, yo predico en la calle desde los 9 años. Pero la oportunidad, cuando me dieron el privilegio de poder predicar en la iglesia, yo tenía 15 años y me dieron el púlpito a los 15 años. Y el primer mensaje que yo prediqué fue ese párrafo de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Mis queridos hermanos, si hay algo que el hombre se olvida fácilmente, hay un dicho aquí en Chile que dice, el toro se olvidó que fue ternero. Y realmente muchas veces se olvida que, como dice la palabra del Señor, gusanos de Jacob. Soy gusano y no hombre, dice el Salmo 22. Y nosotros tenemos que aprender a no levantar nuestro corazón. ¿Por qué se corrompe el camino del hombre? Porque se enaltece su corazón. Porque cree haber alcanzado algo cuando todavía no hemos alcanzado nada. Había un dicho que se decía del fútbol y que nos molestaban mucho los del Atlántico, los del lado del Atlántico. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, y con los del lado del Pacífico, que estaba Perú, ¿verdad? Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela. Entonces había esta rivalidad. Y una de las cosas, ¿verdad?, que decía, bueno, ustedes no tienen de qué ufanarse, ¿verdad?, de qué gloriarse, porque no tienen copas. Entonces, siempre los chilenos de alguna manera vivíamos como de triunfos morales. Bueno, casi ganamos. Bueno, estuvimos a punto. Bueno, estuvimos ahí a un minuto, por un minuto, en el último minuto nos metieron el gol. Pero si no hubiese sido por ese último minuto, y como que vivíamos de triunfos morales. Pero un día dice que se levantó una generación que ya no quería triunfos morales. Y esa generación la conocemos como la generación dorada, ¿verdad? Y ellos decían, no hemos ganado nada. Y porque no hemos ganado nada, lo queremos todo. Y empezaron a trabajar por eso. Y por ahí uno de ellos dijo, yo quiero ser campeón del mundo. Y muchos chilenos se reían, decían, oh, bueno. Ay, los sueños de esta gente, los sueños de estos chicos. Pero ¿sabe qué? Se convirtieron en campeón de América, luego ganaron la Copa Centenario, la copa que se disputaba supuestamente cada 100 años, y la ganaron. Y bueno, y llegaron a la final de la Copa de Naciones. Y bueno, fue realmente algo muy, muy especial.
¿A qué quiero llegar? De pronto el corazón de ellos se empezó a llenar de soberbia. Ya no eran los chicos que querían conquistar para su país, sino que ahora ellos pensaban que eran ellos y se llenaron de soberbia. Dejaron de entrenar como entrenaban, dejaron de esforzarse como se esforzaban. Ya uno los veía en la cancha que ya no corrían sino trotaban y sentían como que le hacían un favor. Se hicieron millonarios y ganaron fortunas, pero dejaron de conquistar. ¿Sabe? Una de las cosas que no nos puede pasar a nosotros es dejar de mirar el blanco, el premio, el supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. No hay premio aquí en la tierra, no hay premio. Nuestro premio, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el apóstol Pablo nos anima a que no dejemos de trabajar cada día para alcanzar aquello para lo cual fuimos nosotros llamados. Amén. Punto número 1. El camino del hombre se corrompe porque se enaltece su corazón, se llena de altivez. Quita de tu corazón, quitemos de nuestro corazón. No hemos ganado nada todavía. Cristo lo ganó todo, nosotros no. Nosotros estamos en este camino. Nosotros ganamos porque Él ganó, por supuesto. Pastor, pero ¿cómo si usted muchas veces nos ha enseñado? Claro, yo gano porque Él vive, yo vivo. Pero separado de Él, nada puedo hacer. Separados de Cristo no valemos nada. Entonces, importante, usted y yo, caminar pegaditos del Señor. Amén. Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Cómo se corrompió Israel? ¿Cuál fue por qué vino Israel y le llamaron, verdad, que has adulterado tus fornicaciones? ¿En qué? Porque aquí uno puede decir, bueno, está claro, el que comete adulterio, falta de entendimiento. Pero dice la Biblia que el que comete adulterio peca y contra sí mismo peca, contra su propio cuerpo. Pero aquí dice, corrompe su alma. Entonces no es solamente el cuerpo. No es que pueda haber una corrupción en el cuerpo que pueda dañarte, que pueda dañar a tu esposa, a tu esposo, sino que además es tu alma. Es tu alma la que se corrompe. Y una de las cosas que sacan, ¿verdad? Una de las cosas que empezó a corromper, por ejemplo, el camino de Sansón, fue que empezó a pecar. No solamente descendía a las viñas, cosa que no podía hacer, no podía embriagarse. No solo tomaba, ¿verdad?, del león muerto, que no podía tocar cosa muerta, porque él era un nazareno. Él se desviaba del camino, iba donde estaban las prostitutas. Qué importante, hermanos amados, es que nosotros podamos guardar nuestro camino, guardar nuestro caminar, no corromper nuestros pasos, sino que guardarlos. Vuelvo a decir, hermanos amados, muchas veces pensamos, no, pero yo nunca he adulterado, pastor, yo siempre he sido fiel. Pero miras pornografía. No, pastor, yo siempre le he sido fiel a mi esposo. Está bien. Pero muchas veces hay en tu alma el deseo de que quizás te hubiese gustado otro hombre. ¿Sabe? Hay muchas cosas que tienen que salir de nuestro corazón. Hay muchas cosas que tienen que salir de nuestra alma y que de alguna manera corrompen. Las malas compañías corrompen. No sé si lo puse eso. Las buenas costumbres. Una mala compañía puede traer, hermano, corrupción. Y no hay peor, la palabra del Señor nos habla en Proverbios, dice que, hermano amado, el simple, el hombre simple, el muchacho simple sale y dice que se encuentra con la mujer, dice que atrapa su alma.
¿Sabe? Debemos de guardar nuestro corazón. Debemos de guardar nuestra vida, porque el que comete adulterio le falta entendimiento. El que no tiene entendimiento, el falto de entendimiento, vamos a hablar un día de ese tema, hermanos amados, es el necio. El falto de entendimiento es el que busca, y busca en el campo donde no ha trabajado. El falto de entendimiento es el que no tiene guianza, y el falto de entendimiento es el que comete adulterio. Sal de ese camino. Sal de ese camino y el Señor te va a traer a una tierra de abundancia y de bendición. Proverbios 25, 26. Biblia Torres Amat, versión 2003, dice: el justo que cae en pecado, viéndolo el impío, es una fuente enturbiada con los pies y un manantial corrompido. Este verso, cuando lo vi, por eso quise buscarlo en otras versiones, dice: el justo que cae en pecado y lo ve el impío. ¿Sabe lo que hace el impío? El impío se regocija diciendo: mire, ahí está el cristiano. Ahí está el evangélico. Ahí está el que andaba ahí hablando y predicando. Ahí está. Y aquel que debía ser una fuente, lo que hace que con los pies, es como cuando se mete, ¿verdad?, una fuente que está limpia y se mete con los pies, la enturbia. Ya no se puede beber. Es un manantial corrompido. No eres creíble. Hermano, ¿a cuánto no le ha pasado esto? ¿Cuántos de nosotros predicamos el evangelio y de pronto con nuestros pies empezamos a enturbiar esa fuente? Y en vez de ser de una fuente de aguas limpias, es un manantial que se ha corrompido. El Señor nos ayude para nosotros poder limpiar nuestro corazón, hermanos amados, y que el agua que salga de nuestro manantial, de nuestra fuente. La Biblia dice que el que cree en el Señor, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Tú eres una fuente, hermano. Hermana, usted es una fuente. Usted es un manantial. El Señor dijo: yo soy el agua. Él es el agua de vida. Claro que sí. Y si Él es el agua, nosotros también tenemos agua para dar. Y si Él es el pan, nosotros vamos a tener de ese pan para dar. Hermano, el agua no es el problema. El pan no es el problema. El agua es Cristo, el pan es Cristo. El problema es cuando yo empiezo a chapotear, hermano. Y hermano, dice: el justo que cae en pecado y lo ve el impío. Ah, pastor, pero yo caigo en pecado, pero no me ve. Bueno, ahí lo ve el Señor. Lo ve el Señor, así que hay que arrepentirse igual. Pero nosotros tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar la paz y la santidad. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Pídele al Señor que guarde tu corazón. El testimonio. Aquí está hablando, hermano, de testimonio. ¿Cómo está tu testimonio? Hace años atrás, yo no tengo problema, y lo digo para vergüenza de mi carne, como dice una hermana amada que amo mucho. Para vergüenza de mi carne lo digo. Ay, ay, ay. Yo siempre digo, usted no hubiese querido conocer al hermano Billy en mis tiempos de juventud. O capaz que no me quiera conocer ahora tampoco, pero mi esposa me dice: es que tú eras muy altivo, muy soberbio, muy pesado, desagradable. Y el Señor se tuvo que tomar un tiempito conmigo, porque yo sé que solo en las manos del Señor voy a ser útil. Yo siempre digo esta frase: yo creo que Dios me echó a perder para el mundo.
y me quitó todo lo que me ligaba o todo el éxito que yo pudiese tener. Y eso me ha servido para entender que solo sirvo para servirle a Él. El hombre sin Cristo no sirve para nada, hermano, porque se vuelve una fuente de corrupción. La Biblia dice que no pueden salir de una misma fuente agua dulce, agua bebible o agua salada, aguas amargas. No puede, hermano, de tu boca salir palabras de bendición y de pronto, hermano, te agarra la ira y te sale, hermano, unas palabras, groserías, y te escucha tu esposa, te escuchan tus hijos, te escuchan tus vecinos, te escuchan tus compañeros, aquellos que conocen y te conocen en la oficina y dicen, pero tú no dices que eres evangélico cristiano. El Señor nos ayude, hermanos amados. Proverbios 25, 26. El justo que cae en pecado, viéndolo el impío, es una fuente enturbiada. El Señor permita que la fuente de la cual brota esta agua para que otros puedan beber, se mantenga pura, sin mancha y sin corrupción. Malaquías 1:14, Biblia del oso. Mire, esto usted lo ha escuchado, pero dice, maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica corrompido al Señor. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre los gentiles. Pastor, ¿me suena conocido? Claro. Maldito el que engaña. Maldito el que diciendo verdad, traigo al Señor, sacrifica algo dañado, corrupto, que no tiene el valor. Y aquí puntualmente nos está hablando, hermano, y aquí le habla Malaquías, está hablando de las ofrendas, habla de los diezmos. Y él hace esta declaración y dice, vosotros me habéis, ¿verdad?, defraudado y me habéis robado, dice. ¿Por qué me habéis robado? Porque me habéis defraudado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y mucha gente dice, no, pero es que las ofrendas, los diezmos eran para la iglesia, ni siquiera para la iglesia, porque la iglesia nace con Jesucristo, con Cristo. Dice, no, era para otro tiempo. Entonces digo, ¿cómo? Si la ofrenda era para otro tiempo, si la ofrenda era para el Antiguo Testamento, vamos a pensar que la ofrenda era para el Antiguo Testamento solamente. Entonces el honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿no nos sirve ahora? El no matarás era para el Antiguo Testamento. El no cometerás adulterio era para el Antiguo Testamento. El no tendrás dioses ajenos delante de mí era para el Antiguo Testamento. El no codiciarás era para el Antiguo Testamento. Si la sombra tenía importancia, la sustancia que es en el Nuevo Testamento, ¿cuánto más aún? Por eso que los que dicen, ¿verdad?, lo que sí, y en eso les doy el punto, ya no estamos bajo un sacerdocio arónico de maldición, sino que estamos bajo otro sacerdocio, uno nuevo que ingresó con Cristo Jesús. Y en ese sacerdocio santo, apartado, nosotros que creemos en Él, traemos, y no traemos con engaño, sino que traemos lo escogido. Y cada hermano, hermana, que trae sus ofrendas, sus diezmos, y que trae también su ofrenda para el necesitado, sabemos que tiene propósito, y que trae bendición,
y que trae bendición a su casa, trae bendición a los suyos, y dice que Él reprenderá, dice su palabra, Malaquías 3:11. Biblia, la CEE 2011 y la Biblia del Oso. Dice, ahuyentaré de entre vosotros el insecto devorador, y no se echarán a perder los frutos de la tierra, ni se estropeará la viña, dice el Señor del universo. La viña es mi casa. La viña, en la Biblia, siempre la Biblia que habla de la viña, me mandaron a guardar las viñas, y la viña que era mía, no la guardé. Aquí dice el Señor, cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros tenemos la mentalidad de que no vamos a traer algo dañado, algo corrupto o algo con engaño, la Biblia dice, no se va a echar a perder tu viña. Y lo firma Jehová de los ejércitos, Señor del universo. La Biblia del Oso dice, y reprenderé por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni la vid en el campo os abortará, dijo el Señor de los ejércitos. ¿Por qué entonces es tan importante que yo traiga al Señor? ¿Por qué es importante que yo pueda ser fiel con el Señor? Porque Él dice, yo voy a ahuyentar, voy a reprender por vosotros al devorador, el insecto devorador. No se os echará a perder los frutos de la tierra, no se va a estropear tu viña. Hermano amado, reprenderé, no os corromperá el fruto de la tierra, ni la vid del campo va a abortar. Y lo dice el Señor de los ejércitos, Dios del universo. Por eso que es importante que nosotros entendamos el camino de Caín. El camino de Caín trajo corrupción hasta los días de Noé. Hasta esos días el Señor miró la tierra y vio que todo su camino se había corrompido. Toda carne se había corrompido. ¿Cuántos de hoy, hermanos, están y predican en contra de la ofrenda? En contra de los diezmos. En contra, hermanos, de atender. Nosotros no predicamos, y quiero dejarlo bien en claro, nosotros no predicamos mi pastor no dice teología, sino más bien una teoría, como una teoría de la prosperidad. Porque Dios nos prospera, porque Dios nos ha ayudado, porque Dios quiere prosperar, y así como prospera tu alma, quiere prosperarte. Pero ¿qué es lo que hacen algunos? Hoy día lo atacan. Atacan, hermano, y atacan igual que los tiempos de Jesús, igual que los tiempos de los patriarcas, atacaban las ofrendas. Judas atacaba las ofrendas de la mujer, que esto se podría haber vendido en otra cosa, se pudiese haber dado a los pobres. La gente siempre, hermano, siempre hay muchos que piensan en los pobres con los dineros de otros. Muchas veces yo le decía a los hermanos, yo no voy a decir en las misericordias que se hacen. Y de pronto un hermano me dijo, ¿y por qué no lo hace? Y le dije, porque yo sé que Dios sabe. Y que Él lo sepa es suficiente para mí. Yo no le pido a la gente que mande cartas y diga, por favor, denos su apoyo y diga que usted fue beneficiado. Yo no hago eso. Porque no habría gloria en eso, no habría honra en eso. Nuestros hermanos que trabajan en hacer las canastas, tuvimos una situación. Y los hermanos, obviamente muy preocupados, porque hubo un asunto de un contagio de COVID y de contacto estrecho. Y yo decía, Señor, mis hermanos van a servirte, van a adorar y toman las precauciones, Señor. Y si algo se nos pasó, ayúdanos y perdónanos, pero guárdalos del mal. Mire, se tomaron los PCR y no hubo contagio. Y Dios, hermano, hizo un milagro de cobertura, hermano. Porque Dios conoce su corazón.
Y dice su palabra que el que se acuerda del pobre, en el día malo, el Señor lo va a guardar. Ese verso, nosotros lo vimos. Y tengo testimonio de los hermanos que lo vivieron. De manera que no te olvides que tus ofrendas suben delante del Señor. Para que nuestro camino no sea corrompido, para que yo no tenga un pensamiento equivocado. El Señor guarde nuestro caminar. Deuteronomio 31, verso 29. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Este es Moisés. Y que os ha de venir mal en los postreros días. ¿Por qué? Por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Moisés estaba profetizando lo que iba a pasar. Yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis. ¿Qué es lo que provoca el que se corrompa un hombre o una mujer? ¿Qué es lo que provoca que una iglesia se corrompa? Se aparta. Se aparta. ¿Y dónde se aparta? Se aparta del camino que nos ha mandado el Señor. Una de las cosas que yo anhelo con todo mi corazón. ¿Por qué todos los días? ¿Por qué a cada rato? ¿Por qué en la radio? ¿Por qué en la televisión? ¿Por qué en las redes? Porque la palabra es lo único que nos mantiene centrados. ¿Qué provocó? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se levanta, muchos vienen, hermano amado, hasta el año 300, hermano, la gente convirtiéndose al Evangelio. Hermano, pero luego viene un periodo que se llamó el periodo de oscurantismo. Y ese periodo de oscurantismo, hermano, duró 1300 años. ¿Por qué? Y si no más, porque dejaron el camino y se apartaron. Dejaron el camino que el Señor había trazado y siguieron el camino de la corrupción. Amados, amadas, la cobertura es algo muy importante. La cobertura es algo que Dios nos ha dejado a todos nosotros, a todos nosotros. Dime qué cobertura tienes y te diré quién eres. Podríamos decirlo, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Poder decir, Señor, yo quiero caminar contigo, pero sé que necesito una cabeza. Necesito una cabeza. ¿Por qué? Porque es de esa barba, de esas barbas, que va a venir la enseñanza. Para no apartar mi camino, para no resbalar mis pies, para no salirme del camino, para que la cojera no me saque del camino, sino que yo pueda ser instruido en tu palabra. ¿Qué es lo que les pasó a Israel? Olvidó el consejo. Israel olvidó el consejo. Israel olvidó la enseñanza. Israel olvidó la palabra. Y se apartaron. Hermano amado, y el apartarse trae corrupción. Jueces 2:19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Su obstinado camino, a ponerlo así. Al morir el juez, si en el párrafo anterior
Si aquí, ¿verdad? Dice, después de mi muerte ciertamente os corromperéis. ¿Qué es lo que olvidaron? Olvidaron el consejo. En este párrafo, ¿qué es lo que sucedió? Perdieron la cobertura. Perdieron la cobertura. En Deuteronomio, Moisés lo anuncia. Aquí le dice, mas cada vez que cuando moría un juez, cuando venía el juez, cuando Israel tenía jueces, traía libertad. Pero al morir el juez, se volvían atrás. Y se corrompían más que sus padres. Se endemoniaban más que sus padres, siguiendo dioses ajenos. ¿Y qué cosa? Se apartaban, ¿verdad?, de sus obras y caminaban por un camino de obstinación. Hermano, qué terrible tener gente obstinada, hermano. ¿Qué estás comiendo? Queso. Y es un jabón. Dice, pero es jabón. No, no es jabón, es queso. No, no es jabón, es queso. No, no, es queso, no. Y ahí está. Bueno, es malo, pero es queso. No es así. No es porque yo tenga que ganar. ¿Sabe por qué dejaron a esta gente? ¿Por qué se volvieron obstinados? Porque dejaron de mirar, ¿verdad? Porque perdieron su cobertura. Perdieron la cobertura, perdieron la guianza. Una de las cosas que no puedes perder en este tiempo es la guianza, mi querido hermano, mi querida hermana. Hermano amado, Dios dejó ministros, a unos dejó como apóstoles, como profetas, otros como evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura. ¿Qué estatura? Del varón perfecto, una medida, hermano, una medida de madurez. Para eso dejaron los ministros, de manera que yo no puedo andar por la vida como una oveja sin rumbos, descarriada. ¿Por qué, hermano, el hombre se vuelve obstinado? Porque dejó de escuchar a su cobertura, dejó de escuchar a su pastor. Pedro se volvió obstinado, dejó de escuchar. Judas dejó de escuchar. Absalón dejó de escuchar. Coré dejó de escuchar. Saúl dejó de escuchar a Samuel. Jesse dejó de escuchar a Eliseo. Y así, cantidad. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Proverbios 11:9. Dice, Biblia BDN, el corrupto hace daño a su prójimo con la boca, pero los justos se salvan por su saber. El corrupto hace daño con la boca. Otra palabra para este corrupto es, voy a ocupar otro color. El chismoso. El chismoso hace daño a su prójimo con la boca. Chismoso, corrupto, es la palabra que utiliza aquí. Hermano amado, cuidado a quien oyes. Cuidado a quien estás oyendo. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás escuchando? De pronto a mí me hacen cada pregunta, hermano. Escriben los hermanos y cada pregunta, y digo, ¿y quién le dijo esto? Lo escuché. Un hermano lo escribió en su cuenta. Hermano, el chisme trae tanto. La Biblia nos enseña y dice, no andarás chismeando en medio de mi pueblo. La murmuración. Pastor, pero ya no se puede murmurar porque ya no estamos. Sí, pero lo ponen en sus cuentas. Hoy en la mañana yo le decía en el programa, y le decía, ¿cuántos de ustedes subieron su foto de los lugares donde ustedes fueron a vacacionar? ¿Cuántos pusieron, verdad,
un comentario de a dónde fue a almorzar. ¿Cuántos han puesto una foto de dónde fueron a pasar su aniversario de bodas? ¿O dónde verdad, dónde te fuiste a vacunar? Algunos pusieron ahí, yo me vacuno, y pusieron ahí y sacan la foto. Quizás, ¿verdad? Diciendo, aquí estoy en la fila del banco, mire, y no hay distanciamiento social. Mire cómo está el mall y todo está lleno. Y quizás lo comentas. Y quizás el incendio que hubo en la esquina y sacas fotos. Y quizás la caída, y quizás lo que sucedió en el gobierno. Y quizás. Y lo comentas. Pero no le hablas a tu vecino de Jesucristo. O no pones en tus redes sociales que Jesús es el Señor. En Chile, aproximadamente, según los últimos censos, debe haber cerca de casi 3 millones de personas, de cristianos evangélicos. Si cada uno de ellos pudiera hablar de Cristo, cada semana, 3 millones de personas. Qué extraordinario sería. Pero no es así. Y si hablara la mitad, 1,5 millones, el 50%, al mes, 1,5 millones de personas podría recibir a Cristo. Hablando todo un mes. Si ese 1,5 millones de personas pudiera ganar a una persona en un año, es 1,5 millones de personas que pudiesen recibir a Cristo en un año. En un año. La idea sería que todos los días yo pudiese hablar de Cristo. La idea es que todos los días, porque todos los días usted recibe, y yo, la bendición de recibir a Cristo, de los beneficios de Cristo en mi corazón. Y pudiésemos hablar todos los días de Cristo, pero no lo hacen. No lo hacen. Mundialmente, el 93 al 95% de los cristianos no hablan de Cristo. Es entre un 3 y un 5%, y creo que es mucho. Estas son de acuerdo a unas estadísticas a nivel global que me llegaron. Pero un 3% es lo que normalmente las personas, los cristianos que hablan de Jesús. Por eso le digo que si 1,5 millones, que es el 50%, hay una profecía que dice Chile para Cristo, 18 millones de personas. En menos de 10 años, Chile hubiese recibido a Cristo. Pero no lo hacemos. Pero si fuesen la quinta parte, y si fuese ese 3%, si ese 3% de cristianos, de ese 100%, un 3%, el 10% serían 3.000, el 10% serían 3.000, de 3 millones. No, ¿cuánto sería el 10%? 300.000. Wow, 300.000. Y de esos 300.000, el 5%, 150.000. Y el 1,5%, 150.000, 75.000. 75.000 personas. Para la marcha por Jesús hubieron más de 100.000 personas en Santiago. Y si esas 75.000 personas, que equivalen más o menos al 3%, pudiese hablar de Cristo.
pero más hablan los corruptos. Más se oye la voz del corrupto y parece que resonara más. Si pudiésemos restaurar a aquellas personas que un día recibieron a Cristo. ¿Sabe? Necesitamos del Señor. Solo te quiero hacer un comentario. Y es un ejercicio que no toma mucho tiempo. Pero si de esas 75,000 personas, 75,000 personas en un año pudiesen multiplicarse, tendríamos 75,000 personas más. En 10 años, obviamente 750, pero esto va increciendo, porque son 75 y al siguiente año 150,000 y así va increciendo. Pero la iglesia no crece de esa manera. Nosotros no crecemos de esa manera. No es problema del mensaje. El problema es la corrupción. El problema es el camino que se ha corrompido. Y que traemos unos mensajes todos raros, con doctrinas muy raras y con pensamientos muy de la tierra. Y nos hemos olvidado de comunicar el mensaje de Cristo. El Señor nos libre y podamos nosotros transmitir el mensaje de Jesús. Evangelizar de acuerdo a lo que Él tiene preparado para nosotros. Proverbios 28, 24, escuche esto, ¿cómo voy de tiempo? Dice, el que roba a su padre o a su madre y dice, no es pecado, es compañero del hombre corrompido. Vuelvo a leerlo y dice, el que roba a su padre o a su madre y dice no es pecado, es compañero, es socio del corrupto. Vuelvo a decir, cuando de Malaquías a Mateo, cuando usted da la vuelta a la última hoja de Malaquías, ahí se terminó el honra a tu padre y a tu madre. Así como quieren eliminar, ¿verdad?, el diezmo, ¿se terminó? No, señores. Y esto es natural y espiritual. El apóstol Pablo le dice a aquellos que tiene, le dice, hijitos. Y por ende, él como padre. Él dice, aunque en Cristo tengáis muchos ayos, yo soy vuestro padre. Juan dice, hijitos. Y hermano, es una función ministerial. Yo no ando buscando que me digan padre, para nada. Ni a mi esposa que le digan madre. No es eso. Ay, quiere que le digan padre. No. Pero ¿sabe qué? Se truncó. ¿Por qué se truncó? Porque la iglesia católica imperial puso este nombre, ¿verdad? A los sacerdotes, eran los padres, el padrecito, la madre, las monjas, ¿verdad? Como madres. Y se malinterpretó. Y se malusó. Pero Dios le dio a la iglesia padres para forjar hijos. Y le guste a quien le guste, esté de acuerdo o no, está en la palabra. Y aún el apóstol dice, hijitos, por quienes sufro dolores de parto. En conclusión, ¿qué debemos, hermano, evitar para estar en ese camino de corrupción? Número 1, la altivez de corazón. Huye de la altivez de corazón. Saca de tu corazón. Es que nosotros, es que yo, es que tengo lo que... No, sácalo de tu corazón. No permitas que se llene de soberbia tu corazón. Número 2, el que comete adulterio. En lo físico y en lo espiritual. El que tiene fuente enturbiada con los pies, es decir, su testimonio con los demás.
El que sacrifica algo corrompido, ofrendas dañadas, ofrendas con queja, ofrendas, ¿verdad? O diezmos, hermano, con un corazón equivocado. Olvidar el consejo de tus pastores. La boca que destruye a su hermano y la falta de honra a tus padres. Padres biológicos, padres del alma y Padre celestial. El Señor nos ha mandado para salir de ese campo. Sal de ese camino. Nada te va a bendecir. Oremos al Señor. Y si algo de esto ha estado dañando tu caminar y tu camino se ha vuelto corrupto, es un buen tiempo para que vuelvas al Señor. Que el Señor saque la altivez del corazón. Que el Señor saque todo pensamiento oscuro y que traiga su palabra sobre ti. ¿Cómo te llenaste de soberbia, querubín protector? Nosotros no alcanzamos a querubín y muchas veces nos estamos llenando de soberbia. No vale la pena. Al humilde, a ese va a mirar el Señor. No el que se cree la última cáscara, ¿verdad? No, tampoco es eso. Ninguno tenga mayor concepto ni tampoco menor, hermano, sino que buscar al Señor. No vayas tras amores equivocados, tras pasiones desordenadas. Sé una fuente limpia para que otros puedan beber. No contamines con tus pies, con tu caminar. Con tu caminar puedes enturbiar esas aguas maravillosas que Dios te ha dado. Sacrifica tu ofrenda, ponla delante del Señor. No corrompas tu ofrenda. No dejes que el enemigo llene tu corazón. No te olvides del consejo de tus pastores. Guarda tu boca de destruir a tu hermano y honra al Señor, honra a tus pastores, honra a tu padre, honra a tu madre. Sal de ese camino corrupto, sal de ese camino y traerás bendición, no solamente a ti, sino que a toda tu familia. Tu viña va a ser prosperada, no va a haber aborto en tus frutos, no va a haber escasez, sino que la mano del Señor estará sobre tu vida. Hoy he querido traer esta palabra de consejo, sabiendo que es el Señor el que está obrando en nuestros corazones. Hay que dejar el camino de Caín, definitivamente, el camino de la corrupción. Padre, yo te ruego por tu pueblo, por tus hijos, Señor. Ruego que esa bendición maravillosa venga sobre ellos. Señor, necesitamos tanto, 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 Señor, de tu misericordia. Tu palabra dice: ninguna palabra que sea corrupta salga de mi boca. Señor, porque hiere, destruye. Señor, pero también ninguna actitud, mi caminar, mi altivez, Señor, la soberbia, la falta, Señor, de cobertura, el olvidar el consejo, Señor, de aquel que pusiste sobre nosotros. La corrección y la disciplina, Señor, son necesarias. Y yo te suplico que venga sobre nosotros esa palabra de guianza, la palabra de bendición. Ayuda a mis hermanos, Señor, que puedan caminar y crecer con esta palabra. Que podamos ser avisados, porque el que es avisado ve el peligro y se aparta. Toma, Señor, las precauciones necesarias. Y yo te pido, Señor, que esa gracia bendita venga sobre cada uno de nosotros. Que la palabra de Cristo sea sobre ti. Y si tú necesitas a Cristo, porque definitivamente estás en un camino equivocado,
porque tu camino se corrompió, porque dejaste que vinieran a tu corazón, a tu alma, las obras de la carne. Dejaste de mirar lo que tenías que mirar y pusiste tus ojos donde no debías de ver. Extendiste tus manos hacia el pecado y corriste hacia el pecado y tu camino se corrompió. Al igual que el pródigo, que su camino se corrompió, tienes la posibilidad de retomarlo. El Padre te está esperando con los brazos abiertos. Lo primero que te va a dar es un beso y un abrazo. No te va a preguntar dónde anduviste, te va a decir qué bueno que volviste. Y hoy es una extraordinaria oportunidad para decirle al Señor: Señor, quiero volver a casa. Ya no quiero seguir en este camino. Ya no quiero seguir transitar en este camino. Quiero que tú estés conmigo. Ahí donde tú estás, haz esta oración. Abre tu boca conmigo y dile: Señor, yo te necesito. Ven a mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Quiero quitar este peso, esta corrupción que hay en mi corazón. Señor, mi camino se corrompió, pero hoy vengo a ti para que me liberes de toda carga y de toda opresión. Hacer nuevo mi caminar. Que mis pies se pongan donde deben de estar. Líbrame, Señor, del mal. Ayúdame, Jesús. En el nombre de Cristo, rindo mi vida a tus pies. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame paz. Amén y amén. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.